Mateo 4, 23. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues estos serán consolados. Y ese último es nuestro texto. Bueno, habíamos dicho, ¿verdad? Jesús había comenzado a extender su campo de predicación, si pudiéramos decir. Su fama se ha estado expandiendo. En un principio solamente aquellos leprosos y enfermos y endemoniados habían comenzado a venir hasta Jesús, pero llegó un momento en que en la medida en que la fama se fue expandiendo, que otros tipos de personas comenzó a venir. Comenzaron a venir los líderes, los escribas, los fariseos. Y cuando ellos comenzaron a venir, ciertamente su interés no era tanto descubrir la verdad detrás de este hombre, sino que ellos más bien se habían acercado a Jesús porque su posición, su estatus, su hegemonía había comenzado a ser tambaleada y se sentían amenazados. Eso no es muy distinto a como nosotros somos. Muchas veces nos sentimos atraídos por Jesús porque mi salud, mi matrimonio, mis hijos se han visto amenazados, mi negocio. Entonces eso es lo que hace que yo vaya ahora a oír a Jesús. Lo interesante es que no importa, Jesús está dispuesto a oírme siempre y cuando yo esté dispuesto a oírlo a Él. En esta ocasión no sabemos, los escribas y los fariseos estaban ahí por seguro, porque el texto no lo dice, pero yo creo que es muy probable que ese fuera el caso por algunas de las cosas que Jesús dice, y entre otras es que Él le dice a la multitud: vuestra justicia tiene que ser superior a la de los escribas y fariseos. Imaginémonos lo que eso debió haber hecho en la mente y en el corazón de esos líderes al escuchar estas palabras. Y en esta primera parte Jesús está tratando de ayudarnos a entender de qué manera mi justicia puede ser y debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Y de eso tratan las bienaventuranzas precisamente. El texto nos dice que Jesús se sentó y comenzó a hablar. Esa era la manera como los maestros judíos enseñaban. Era sentado, no parado como hoy lo hacemos. El texto dice que Él abrió su boca, eso es una expresión idiomática hebrea para decir, comenzó a enseñar, comenzó a hablar. Y lo primero que Él les dice es: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y cubrimos toda esa primera bienaventuranza la semana anterior y hablamos de que pobre en espíritu es aquel que ha llegado a entender en su mente que él realmente no tiene ninguna condición, ningún mérito que pudiera ser considerado aprobatorio o de aprobación delante de Dios, que él depende completamente y totalmente de la misericordia y de la gracia de Dios para poder acercarse a Dios y tener entrada al reino de los cielos. Él entiende eso con su mente. Pero una vez yo entiendo eso mentalmente, eso requiere o va a producir de manera natural una respuesta emocional. Esa respuesta emocional la da el corazón. Y es eso lo que me hace entonces llorar, el llanto de que Jesús está hablando, el dolor que yo experimento es la respuesta emocional a lo que mi mente ha entendido. Mi mente ha entendido que estoy en bancarrota espiritual, moral. Mi mente ha podido ver qué poca cosa soy y entonces experimenta dolor y esa es mi respuesta emocional a lo que había entendido de la primera bienaventuranza. Y ahora Jesús dice en la segunda: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. El dolor es por mi pecado, por lo que he visto en mí. Pero es interesante que si tú traduces esto, como dijimos en el primer sermón de esta serie, tú pudieras decir: felices los que lloran.
Y eso es una paradoja porque nosotros usualmente no asociamos el dolor y el llanto con la felicidad. Y sin embargo Jesús dice, hay una manera de sentir dolor, de poder llorar intensamente, que al final te va a producir un gozo, una alegría que solamente esta experiencia te puede dar. De manera que a partir de ahora, en este contexto, yo tengo que ver el dolor del cual estamos hablando como una bendición. Y quizás esta ilustración te pueda ayudar, que creo que hemos usado probablemente aquí en alguna ocasión. Pacientes que sufren de lepra, una de las consecuencias es que sus nervios van muriendo. Cuando esas terminaciones nerviosas pierden su sensibilidad, esos pacientes pueden fácilmente acercarse a la llama, al fuego, y no sentir el dolor. Pero eso no es una bendición para ellos. Es una bendición para nosotros poder sentir el dolor cuando mi mano, mi piel se acerca al calor, porque es lo que me va a llevar a retirarla inmediatamente, porque muchos de esos pacientes, la India tiene muchos de estos casos, han perdido dedos y han perdido manos precisamente por traumas repetitivos que ellos no sintieron, y la mano se fue traumatizando, infectando y eventualmente terminaron siendo amputadas. De manera que el dolor físico es una bendición, es algo que nos ayuda a evitar daños mayores, es algo que me previene de consecuencias que de yo no hacer algo en ese momento me van a terminar llevando por un camino por donde yo no hubiese querido ir. Entonces, con eso en mente, con esa ilustración entendida, hagámonos la pregunta, ¿de qué manera es que este dolor emocional, espiritual de que Cristo está hablando, me va a producir a mí felicidad? Y yo sé que esto es un concepto en esta generación muy extraño. Es muy extraño porque nosotros vivimos en una generación que pudiéramos calificar la generación del entretenimiento, de la diversión. Valoramos no solamente la risa, valoramos la burla, el sarcasmo, valoramos la sátira, valoramos todas esas cosas que son enfermizas y pecaminosas. Prendemos la televisión, nos sentamos delante de una de estas comedias cómicas o de uno de estos shows cómicos. Y entonces estas comedias nos presentan situaciones de burla y nos reímos. Nos presentan situaciones de sarcasmo y nos reímos. Presentan situaciones de banalidades y nos reímos. Yo no creo que nuestra sociedad pudiera ser caracterizada como una sociedad sobria, de peso, de profundidad. Es algo más superficial y por tanto, en ese contexto cultural en el que nosotros vivimos, hablar de que el llanto, el dolor a mí me van a producir una sensación feliz, gozosa, es algo totalmente ajeno a este planeta, sobre todo en este siglo. Y con eso entonces yo quiero que hablemos de tres cosas. Yo quiero que hablemos de la causa del dolor. Yo quiero que hablemos de la cualidad del dolor o del llanto. Y finalmente que hablemos de la compensación de ese dolor o llanto. 3C. La causa, la cualidad y la compensación. Comencemos con la causa. ¿Qué es lo que a mí me produce dolor, llanto? ¿Cuándo comienza eso? ¿Por qué comienza en un momento y no lo tenía antes? ¿Qué es lo que ocurre en nosotros cuando eso se da? Bueno, piensa por un momento, cuando tú eras pequeño, ¿qué te producía dolor y llanto? Frecuentemente alguien te quitaba un juguete y tú llorabas, tenías una pérdida. O alguien te robó algo y tú llorabas. O tuvimos otro tipo de pérdidas, quizás fue un ser querido, o un novio, un esposo, una esposa, y llorábamos por eso. Una pérdida que no era buena usualmente. Bueno, este dolor de que Cristo está hablando también es producido por una pérdida, pero esto es una buena pérdida. Porque lo que nosotros hemos perdido, que ahora nos ha producido esa sensación profunda de que Cristo está hablando, es que la ignorancia con la que yo vivía acerca de mi propio pecado, de mi propia situación, se ha ido. Yo la he perdido. Y al perderla ahora yo llego a la realización, al entendimiento de lo que yo soy, de lo que yo soy capaz de hacer. Y cuando yo comienzo a verme de esa manera y de lo que yo fui capaz de hacer,
Cuando yo comienzo a verme así, yo comienzo a experimentar una sensación profunda de amargura, de dolor, y Cristo te dice en ese momento, bendecido eres, bienaventurado eres. Tú no sabes lo gozoso que va a ser más tarde. Yo te prometo bendecirte cuando termine tu experiencia. Déjame contar esta historia real que nos va a ayudar a entender qué es lo que nos pasa. 27 de junio del año 1961, el autor macabro de lo que fueron los campos de concentración nazi, el autor intelectual Adolf Eichmann, fue llevado a la corte para ser juzgado. Ese mismo día, uno de los sobrevivientes más famosos de esos campos de concentración también fue llevado para que testificara en su contra. Su nombre, Yehiel Dinur. Dinur es traído a la corte y de repente Dinur se encuentra cara a cara con este hombre. Y de una manera improvisada, una manera repentina, mejor dicho, Dinur comienza a llorar, a sollozar. Él es el que ha sufrido en manos de este autor intelectual de esos campos y él está llorando. Y él comienza a temblar hasta el punto que él se desmaya y se cae en medio de la corte. El juez tuvo que dar golpes en su escritorio para volver a recobrar la compostura. En la corte, su abogado pidió que se parara la sesión, pero eventualmente el juicio continuó. Tiempo después, el pasado productor, porque ya no lo es desde el 2006, del programa 60 Minutes en Estados Unidos, 60 minutos, Mike Wallace, tuvo la oportunidad de entrevistar a Dinur. Y Wallace le preguntó a Dinur que qué fue lo que a él le produjo el llanto, el sollozo, el temblor y eventualmente el desmayo ese día. Y Wallace le dice, ¿fue el odio? ¿Fueron las experiencias malas del pasado? ¿Qué fue? ¿Fue el deseo de venganza? Y Dinur le dice, no fue nada de eso. Es que cuando yo vi a este hombre, me di cuenta, me percaté que este hombre no era un monstruo, como yo me lo imaginaba. Él era un hombre ordinario como yo, y ahora escucha sus palabras. Y de repente, yo tenía miedo de mí mismo. Yo me di cuenta que yo soy capaz de hacer eso. Yo soy exactamente como él. Wow. Charles Colson cuenta esa historia, pero usted la puede encontrar en el internet, en el interrogatorio y todo. En su libro Who Speaks for God? ¿Quién habla por Dios? Eso es lo que produce el dolor de que Cristo está hablando. Es la realización de la maldad en la raza humana de la cual yo soy parte y que yo soy capaz no solamente de cometer los pecados que yo hoy pienso que no lo puedo hacer, sino que yo soy capaz de hacer lo que el otro ha hecho. Y yo comienzo a dolerme por mi pecado, pero antes de eso yo no tenía esa sensación, yo no tenía esa experiencia. Mírenlo en la vida de David. Ya siendo creyente, que es lo peor, David embaraza a Betsabé. Él está disfrutando su pecado. Él concibe un plan que usted conoce para emborrachar a Urías, su esposo, para que Urías se acueste con su esposa y parezca que el embarazo es del esposo y no de él. Pero Urías no se acuesta con su esposa. No tengo el tiempo para detallar las cosas, pero Urías pensó que había gente peleando en el campo de batalla, él no iba a estar disfrutando a su esposa mientras otros perdían la vida en el campo de batalla y no se fue. David volvió y lo emborrachó. A David eso no le dolía ni le preocupaba. Como no lo pudo hacer de esa manera, diseñó un plan para que lo mataran en el campo de batalla, de manera que él es el culpable directo del asesinato de Urías. Y David, una vez muerto el esposo, toma a Betsabé, se la lleva a su casa 9 meses y David está disfrutando su pecado como si nada hubiese pasado. Dios levanta a Natán, el profeta, le dice, Natán, ve donde David. Cuéntale esta parábola.
Y cuando él reaccione a la parábola que tú le vas a contar, dile, ese hombre eres tú, David. Pero David estaba ciego espiritualmente y moralmente en ese momento de su vida. Y cuando Natán va y confronta a David, le cuenta la parábola y David comienza a reaccionar y le dice a Natán que ese hombre que fue capaz de matar una ovejita de ese otro hombre que solamente tenía una ovejita, cuando el que la mató tenía múltiples ovejas. David dice, ese hombre merece ser muerto. Natán le dice, ese eres tú, David. Escucha las palabras de David ahora de repente. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Salmo 51. Me duele, Dios, es contra ti que he pecado. Mi pecado ahora no se borra, siempre lo tengo de frente a mí, confrontándome. Oh, perdóname, Dios. ¿Qué ha pasado? David está llorando ahora como Cristo dice que debemos llorar. David ahora mismo está en dolor, pero Dios le dice, serás bendecido más adelante, David. Sigue llorando. Sigue experimentando tu dolor. Tú puedes sentir la intensidad de las palabras de David al confesar. Bueno, este es el hombre que en un momento dado recobra la sensibilidad al pecado y no solamente supo tener sensibilidad hacia su propio pecado, sino que David supo tener sensibilidad hacia el pecado de los demás. Escucha las palabras del mismo David ahora en el Salmo 119, versículo 136. Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Dios, ahora mis ojos son como dos fuentes, como dos ríos de lágrimas. Pero lo que me duele y me hace llorar no es mi pecado ahora, Dios. Es el pecado de ellos que no guardan tu ley, la menosprecian, no la valoran, no la exaltan, no la consideran por lo que es. Y eso me hace llorar. ¿Cuántas veces? Para ti y para mí. Va esta pregunta, ¿cuántas veces tú y yo hemos tenido ríos de lágrima por el pecado del otro? ¿Cuántas veces nosotros hemos sabido decir, oh, me duele mira lo que somos capaces de hacer, mira lo que él hizo, y pensar que yo soy parte de eso, de esa raza humana que es capaz de eso? Nehemías lloró por el pecado del pueblo. Yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Daniel lloró por el pecado del pueblo. El profeta, probablemente de los profetas más íntegros de todo el Antiguo Testamento, fue inspeccionado, 120 sátrapas detrás de él, no pudieron encontrar absolutamente nada. Y cuando Daniel despierta la realidad del pecado del pueblo, cuando él reflexiona, él dice, oh Dios, yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Jesús vio a Jerusalén y él lloró por el pecado de Jerusalén. Es a ese llanto, a esa sensibilidad hacia el pecado propio y hacia el pecado de los demás de que Cristo está hablando en la bienaventuranza. Y él nos dice, bienaventurados sois cuando sois así de sensibles hacia el pecado. Tu pecado y el pecado de los demás. Habacuc veía el pecado de sus días. Estaba cansado. Ya no podía más de ver la iniquidad. Y Habacuc va donde Dios frustrado. Él no sabe qué hacer, pero él sabe dónde ir. Y va donde Dios en Habacuc 1 a partir del versículo 3. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí, hay rencilla y surge discordia, por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Habacuc está cansado, ya no soporta el peso del pecado de la nación.
Hermanos, honestamente, cuando abrimos el periódico, cuando vemos las noticias, ¿vivimos cargados con el pecado de la nación? ¿O lo vemos y decimos, bueno, increíble, esta sociedad está perdida? Mira esto, otra vez, cerramos el periódico y comenzamos a hacer cualquier otra cosa divertidos, como estamos tan acostumbrados, tan culturalizados, tan amomentizados, que las cosas del momento no nos molestan, no nos cargan, no nos duelen. Pero cuando Dios nos lleva a una condición donde a mí me duele mi propio pecado, esa misma sensibilidad no es una sensibilidad particular e individual hacia mi pecado, es una sensibilidad de mi conciencia y mi entendimiento que hace que yo tenga la misma sensibilidad hacia el pecado de otros y me lleva a llorar. De eso es que Cristo nos está hablando. Esa es la causa de este pecado. Quizás esta sea una buena pregunta para ti y para mí. Todas estas preguntas, antes de yo traérselas a ustedes, yo me las hago a mí, créanme. ¿Cuántas veces, cuando estamos hablando del pecado del otro, en vez de llorar, yo he sentido dolor y me he puesto a llorar por ese pecado de ese otro? 2-1, 5-1, 100-1, 1000-1 o nunca a 1. Porque la bienaventuranza está en esa sensibilidad. Le podemos preguntar a Daniel, a Nehemías, a Jesús. Yo tengo que, con ese entendimiento, yo tengo que vivir de una manera más sobria, de una manera más cuidadosa de lo que veo y de lo que oigo y de lo que me expongo. Y ahora yo no estoy hablando ni de pornografía ni de violencia. Estoy hablando de otra cosa. O de todo lo demás, si tú quieres. ¿Sabes por qué? Yo te lo voy a leer ahora de los labios de Jesús. Porque yo tengo que ser cuidadoso a la hora de escuchar y de ver cosas. Y ya recuerda de lo que no estoy hablando, sino de todo lo demás. Es porque yo no lo sé manejar sin pecar. Oye lo que Cristo dice. Marcos 4:24. Cuidaos de lo que oís. Comienza a pensar ahí. Cuidaos de lo que oís. ¿Por qué? O sea, ¿por qué que tengo que cuidarme de lo que oigo? Punto. En el mismo versículo todavía. Con la medida con que midáis, se os medirá y aún se os dará. Cuidado con lo que oyes. Pudiéramos decir con lo que ves, porque tú no lo sabes manejar y tan pronto tú oyes y ves, comienza a medir con tu vara. Cuando mides con tu vara, tú pecas. Ten cuidado de a lo que te expone, porque no lo sabes manejar. Déjamelo a mí. No es que vivamos como el avestruz, con la cabeza metida en la arena, pero que seamos cuidadosos al vivir de aquellas cosas que nosotros a las que vamos a ser expuestos. Porque nosotros no tenemos la condición que Dios tiene, que Él es lento para la ira y abundante en misericordia. Nosotros somos rápidos para la ira y escasos de misericordia. ¿Cuántas veces cuando yo condeno el pecado del otro es al final de mi misericordia y al final de mi compasión? Usualmente es al principio, antes de la compasión. D.A. Carson, en su comentario sobre el Sermón del Monte, dice que, a lo que ya hemos aludido, nuestra tendencia no es a sentir dolor por el pecado del otro, sino a condenarlo. Y hay acciones que tomar contra el pecado del otro, pero no antes de yo haber experimentado el dolor por su condición, porque él sabía también. Entonces la causa de eso que Cristo está hablando es la pérdida de la ignorancia con la que yo vivía. Como Pablo decía que antes de él venir a Cristo, la ley, el pecado lo engañó.
Y el pecado me mató. En otras palabras, me hizo creer cosas que no eran ciertas. De mí mismo. Me hicieron creer mejor de lo que yo era. Ya vimos la causa. Yo creo que veamos la cualidad de ese dolor. Mi segunda C. Este dolor no es físico, este es un dolor emocional, es un dolor espiritual, es un dolor profundo e intenso y duradero. En el griego hay 9 palabras, según los estudiosos, para hablar de dolor, llanto, esa experiencia humana. La que aquí aparece es penteo. Y penteo es la más fuerte de todas las palabras en el lenguaje original para expresar dolor. De manera que Cristo me está diciendo, felices los que experimentan el dolor más profundo por su condición de pecado y lloran su pecado y han sabido llorar su pecado. Ellos serán bendecidos, benditos ustedes. Los que experimentan el dolor así de intenso. Porque yo les prometo que así de abundante será mi bendición para con ustedes. Pero no es fácil en nuestra sociedad moderna y de hoy sentir esa profundidad de dolor. Mira lo que la experiencia de Isaías en el capítulo 6 de su libro. Él tiene un encuentro con el Dios 3 veces santo. Y nota lo que Isaías no dice. Isaías no dice, al ver la santidad de Dios, ¡ay del pueblo que ha pecado contra Dios! No, él dice, ¡ay de mí! Que estoy muerto, estoy arruinado, estoy undone, estoy deshecho. Porque yo, Dios, yo soy un hombre de labios impuros. Y me doy cuenta que mi naturaleza humana es igual a aquellos, porque ellos también son un pueblo de labios impuros. Isaías está llorando su dolor. Este es el profeta mesiánico con toda certidumbre, el hombre más recto en Israel en ese momento en particular. Él llora la ruina de su pecado cuando ve la santidad de Dios y dice, estoy igual que ellos. Wow. Israel no supo lo que eso era. Pero es difícil, hermanos, que hoy en día nosotros podamos experimentar la profundidad, la angustia del pecado en nuestras vidas así de intenso, porque esto es lo que ocurre. Cuando yo tengo una experiencia de este tipo y comienza a dolerme, yo o me voy a la computadora y comienzo a hacer algo que me entretenga, o me voy al televisor, o me voy al BB, o me voy al cine, o hablo con alguien vía Skype, o me voy de compra al mall, porque yo tengo que disipar este dolor. Somos una generación demasiado trivial, superficial, insensible. Generaciones anteriores eran más sobrias. Hace 100 añitos, nada más 100 añitos, la historia de la iglesia nos cuenta que lo usual era que la gente, después de salir del servicio de la iglesia, se reuniera una familia o varias y mientras comían a rumiar todo el mensaje otra vez. Tú no sabes lo extraño que eso es hoy, lo raro que eso es. Es más común, y tú sabes que es verdad, que la misma verdad que me traspasó en el sermón hace una hora después, yo la estoy usando para relajar con otros. Eso es el pan de cada día. No tenemos tiempo para meditar y reflexionar acerca de las cosas que Dios está trayendo a nuestras vidas. Tenemos que darle más seriedad a lo que la vida es. La vida es el proyecto de Dios, escúchame ahora. Dios, el Dios omnisciente, el Dios todo sabio, el Dios que llena el universo con su gloria, decide que Él tiene un proyecto monumental, genial y único. Y este es la vida en este planeta. Este es su proyecto. Y me vas a decir que ese proyecto de Dios no es una cosa sumamente seria.
Me vas a decir que las experiencias que empañan el proyecto de Dios no son cosas sumamente serias. Entonces, ¿qué nos quita la sensibilidad? La exposición al pecado. Dios le dice al pueblo de Israel en Jeremías 6:15 y 8:12, tú ni siquiera has sabido ruborizarte. En otras palabras, lo que antes te enrojecía, ya no lo hace. ¿Tú no crees que estamos ahí? Hace 30 añitos atrás, 30 añitos, tú hubieras visto una persona topless y con una tanga, tú te hubieras ruborizado. De hecho, yo tuve esa experiencia. Yo vine a mi país viviendo en Estados Unidos un año con mi esposa y llegamos con un par de mis sobrinos chiquitos. Y cuando llegamos encontramos esto, cogimos los trajes de baño y nos fuimos. Nos ruborizamos. ¿Cómo yo puedo con un niño de 6 años, ni con mi esposa al lado, exponerme a una cosa así? Nos fuimos. Hoy en día los vemos y nada. Me voy con mi esposo a ver topless women. Me voy con mis hijos a ver topless women y no nos ruborizamos. Cuando en otro tiempo eso era considerado material pornográfico. ¿Pero por qué? Porque nos hemos culturalizado y ahora todo eso es parte de nuestro medio ambiente común y corriente y normal. Tenemos que ir donde Dios y decirle, Dios, yo necesito volver a ganar la sensibilidad hacia el pecado, hacia aquello que te ofenden. Yo necesito, como David, que cuando yo vea esas cosas, decir, Dios, tengo ríos de lágrimas porque ellos violan tu ley. Y porque yo he violado tu ley. Pero en nuestra cultura de entretenimiento, las comedias que nos hacen reír celebran, como yo decía, la sátira, el sarcasmo, la burla. Y nos reímos de lo que debiéramos llorar y lloramos de lo que debiéramos reír. La epidemia, me perdonan que esto sea tan frecuente su mención, pero es que es una epidemia en todos los círculos. La epidemia pornográfica debiera hacernos llorar. Cuando veo a esa mujer en una computadora, yo debo recordar, esta es la imagen de Dios degradada, vendida, mercadeada y rebajada a una de las expresiones más bajas. Y yo me estoy deleitando con eso. Quien también lleva la imagen de Dios dentro, de manera que ahora yo tengo la deshonra de la imagen de Dios enfrente mía y la deshonra de la imagen de Dios que yo porto, deshonra más deshonra. Eso debiera llevarnos a decir, wow, la condición de la raza humana, mírala ahí. Y que en vez de yo disfrutarla, me doliera. Pero no nos ruborizamos, hemos perdido la capacidad de ruborizarnos. ¿Te das cuenta de qué estamos hablando? Pero eso también es parte de nuestro medio ambiente cultural. El vocabulario con que hablamos es ordinario, es burdo, es vulgar en ocasiones. Pero no lo sentimos tan vulgar porque ya lo hemos oído mucho. Es parte de lo que somos. Y te das cuenta entonces de por qué Dios nos dice a través de los labios de Cristo, bienaventurados, bienaventurados los que lloran por su pecado y por los pecados de los demás. Entonces, ¿cuándo es que yo comienzo a experimentar ese dolor por mi pecado o por cuando otros han pecado? ¿Cuándo es que yo comienzo a tener esa experiencia? ¿Cuándo es que cuando alguien, déjame hacer esta pregunta, cuando alguien peca contra ti, ¿es nuestra primera reacción la de dolor a ver lo que la naturaleza humana es capaz de hacer y de llanto, o es nuestra primera reacción la de condenación? Yo creo que sabemos la respuesta. Cristo está diciendo, no, bienaventurados los que lloran por el pecado suyo y por los pecados y el pecado del otro, al ver la condición de la naturaleza humana.
Hoy esa bienaventuranza sonaría más como bienaventurados los que empujan, porque ellos llegarán primero. Pero eso no es lo que Cristo dice. Es un dolor del alma. Cuando tú descubres por primera vez que tú dañaste lo que debiste haber cuidado, Dios te abrió los ojos. Cuando tú comienzas a ver y tú despiertas la realidad que eso que tú estabas dañando, otros lo veían y tú que era el dañador no lo veías. Estoy hablando de algo que es para ti y para mí. Es el dolor, la sensación amarga, profunda, intensa que tú experimentas, que cuando te das cuenta que Dios trató de darte, de enviarte el mensaje de múltiples maneras y tú lo rechazaste. Cuando te das cuenta que preferiste oír la voz del tentador, Satanás, conocido como el destructor, eso es lo que su nombre significa, antes que la voz del creador, tú comienzas a sentir algo que te hace sentir amargo. Y Cristo dice, bienaventurado serás, experiméntalo, hijo. Sensibilízate hasta esa condición. Es cuando tú comienzas a ver que tus hijos, tu esposa, tu esposo, te habían hablado de eso y tú habías rehusado escuchar. Es eso lo que comienza a producir en ti esa sensación. Es el dolor que tú experimentas cuando te das cuenta, ya no hay vuelta atrás. No puedo revivir la historia. Lo que está hecho, hecho está. Es esa cosa que nosotros experimentamos y que es difícil de ponerle el dedo, de definir, cuando tú has perdido la confianza de seres queridos. O eso que tú experimentas cuando te das cuenta y dices, ¿hasta dónde yo pude caer? Mira dónde yo estaba. Mira dónde yo terminé. ¿Cómo es posible? Y más cuando eres un hijo de Dios, dice, pero ¿cómo es posible que un hijo de Dios pueda bajar tanto la escalera hasta ese punto? Cristo dice, ¿sabes qué? Cuando estás ahí, estás experimentando dolor intenso, profundo, porque tu conciencia ha sido sensibilizada a mi santidad. Y cada vez que tu conciencia tiene sensibilidad hacia mi santidad, tu conciencia tiene un rechazo cada vez mayor hacia tu pecaminosidad. Por eso es que sientes, una cosa no puede ir sin la otra. Cuando ganas valor y aprecio por mi santidad, eso de manera natural produce en ti rechazo hacia tu pecaminosidad. Eso es lo que te duele. Wow. Esa es la cualidad del llanto y del dolor, que tiene que ser diferenciada porque hay remordimiento que no me produce bendición. Hay llanto real de lágrimas que no me produce bendición. Pablo habla de eso. 2 Corintios 7:10. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. En otras palabras, cuando tú terminas de arrepentirte y de llorar tu pecado, Dios produce una sanación tal que no te dejas pesar. Pero, la tristeza del mundo produce muerte. Pablo, ¿y cuál es la tristeza del mundo? ¿Cómo es que el mundo se arrepiente y no es conforme a la voluntad de Dios? Bueno, el mundo, por ejemplo, hace algo malo y pierde a su esposa, o pierde su trabajo, o pierde beneficios o una bonificación y llora por la pérdida del privilegio o del beneficio. Pero no porque ha visto lo horrendo de su pecaminosidad. El mundo llora de esa manera también cuando en ocasiones él pierde la reputación que él tenía. Y ahora otros saben que él no era o ella no era lo que se pensaba. Y eso nos duele. O cuando hemos pasado vergüenza delante de los demás y me encontraron. Cuando la mayor vergüenza debe ser
que Dios me ha visto todo el tiempo. Y Pablo dice, ese otro arrepentimiento lleva a la muerte, no lleva a la salvación o no lleva a la sanación en el caso del que ya es salvo. Entonces, pastor, ¿cómo hago? ¿Dónde comienzo? Me estoy dando cuenta que mi dolor no era como debe ser. Bueno, ¿tú piensas que es la voluntad de Dios que tú sientas dolor de esa manera? Pues claro, de eso se trata. Pues entonces tú vas donde Dios y se lo pide. Porque la palabra de Dios dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. De manera que a partir de hoy yo comienzo a decirle, Dios, yo quiero que tú me des una sensibilidad hacia mi propio pecado de tal manera que me permita sentir el pecado del otro hasta que yo pueda llorar por el otro antes de condenarlo. Jesús tuvo que tomar acciones contra Jerusalén hasta traer consecuencias, sí, pero lloró por ella primero. De manera que no estamos hablando de tolerar la injusticia, el pecado, lo mal hecho, sin eventualmente hacer algo con eso. Pero que haya que nosotros podamos imitar a Dios por lo que Él es y nosotros podamos ser entonces lentos para la ira y abundante en misericordia al final de ese camino. Ok, entonces la acción. Pero que tú puedas sentir el pecado del otro por su condición o por lo que ha hecho contra ti, o lo que ha hecho contra otro, y tú puedas llorar por esa condición. Ahí donde Dios nos quiere. Vimos la causa, vimos la cualidad del llanto o el dolor. Yo quiero que veamos, se nos ha ido el tiempo, la compensación del dolor, los beneficios, lo que Dios va a darte, lo que Dios va a hacer en respuesta. Bueno, está ahí. Bienaventurados los que lloran, porque ellos, ahí va la recompensa, ellos serán consolados. La consolación es para los que lloran, para los que sienten de esa manera. Nuestro Dios es definido en la palabra de Dios como el Dios de toda consolación, 2 Corintios 1:3. El Espíritu Santo llamado el Consolador. Si hay algo que yo sé es que nuestro Dios le encanta consolar, esa es su naturaleza. Pero Él va a consolar a aquellos que vienen a donde Él con corazón contrito y humillado. A esos Él jamás, jamás, jamás despreciará. La historia del hijo pródigo está ahí. El hijo pródigo se ha ido, le ha pedido a su padre parte de la herencia. Fue y la gastó con prostitutas. Comió algarroba con los puercos. Volvió en sí, se dio cuenta de cuánto daño le había hecho a su padre y regresa. Y él viene ahora cabizbajo, él viene triste, él viene quebrantado, él viene contrito, él viene sollozando y le dice, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Él viene sollozando, el texto no nos dice que estaba llorando, pero tú puedes leer la historia y tú puedes leer sus palabras y no hay manera que me convenzan de otra cosa. Este individuo tenía que haber estado llorando delante de su padre y su padre abre los brazos, le recibe, lo perdona, le manda a cambiar la ropa, le da sandalias nuevas, manda a hacer una fiesta y manda a mandar el becerro más gordo para celebrar con su hijo. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. El hijo pródigo fue consolado, fue bendecido, él fue feliz ese día. Pero él vino con un corazón como Dios quiere que tú y yo vengamos todas las veces. Pero antes de recibir la consolación de Dios, Dios quiere que recordemos 4 o 5 cosas. Comenzando con la mala noticia, que al final es buena. Y terminando con la buena noticia que siempre fue buena. La mala noticia, Dios no dejará impune al culpable, dice su palabra. Esa es la mala noticia, la culpabilidad la va a juzgar. Pero eso que Él hace al juzgarla, muchas veces es lo que nos trae a Él. Así que recordemos eso. Número 2, recordemos que mi problema con Dios se agrava con mi silencio. David decía, mientras callé mi pecado se consumieron mis huesos. Me imagino que perdió peso, me imagino que perdió el apetito, me imagino que estuvo débil. ¿Cuándo? Cuando callé mi pecado. Porque eso no me trae la consolación de Dios.
Dios valora nuestra sinceridad, número 3. Si hay algo que aprecio es que yo me atrevo a decirle a Dios todo lo que pasa por mi mente. Él lo sabía antes de que cualquier palabra fuera a llegar hasta mi boca. Poder hablar con Él de todo y absolutamente de todo y poder pedir perdón por todo. Dios valora la sinceridad. Número 4, Dios odia que yo pretenda hacer algo que yo no soy. Dios prefiere que yo vaya donde Él y le diga: Dios, yo soy un gran pecador, yo te he fallado 1000 veces, ya yo no sé qué hacer. Dios, ¿qué me va a librar de este cuerpo de muerte? Como Pablo diga, a que yo trate de aparentar en su presencia o delante de los demás que yo soy algo que yo no soy. Porque eso es el doble ánimo. Y Santiago dice que ese hombre que no espera recibir nada de Dios. Número 5, Dios no quiere la mitad de mi confesión, Él quiere toda la verdad. Una buena ilustración es la mujer que tenía 12 años sangrando, había gastado todo el dinero detrás de médicos y médicos y médicos y nadie la podía ayudar. Finalmente ella fue donde Jesús, por detrás, callada, le tocó el manto, tratando de que nadie la descubriera. Poder sale de Jesús, la sana. Cristo dice: alguien ha tocado mi manto, y nadie quiere hablar. Finalmente ella se identifica y el texto dijo: ella fue donde Jesús y le dijo toda la verdad. Dios no quiere la mitad de mi confesión. Dios quiere saber, Él conoce toda la historia, lo que Él quiere saber es hasta dónde yo he entendido toda la historia. Él quiere saber hasta dónde yo he entendido la pecaminosidad de toda mi historia, de tal manera que cuando yo termine de contarle la historia, yo no quede con la mitad de mis pecados y por tanto no perdonado y por tanto no consolado. Él quiere toda la historia, que Él se la sabe. Él lo que quiere es saber si finalmente tú entendiste todo tu pecado a lo largo del camino, desde el día 1 hasta el día final cuando terminaste esa historia, y que entonces te hayas arrepentido de eso para Él poder perdonarte, consolarte, sanarte, restaurarte, equiparte de una mejor manera. Porque al final Él no está detrás de mi dolor, Él está detrás de mi restauración, está detrás de mi sanación. Pero no lo puede hacer sin mi dolor. Es como el médico que encuentra la herida sucia y llena de sangre y tiene que limpiarla y rasparla y debridarla, y eso duele, pero Él está detrás de ese dolor, Él está detrás de que esa herida sane eventualmente. Pero sin arrepentimiento, sin el debido arrepentimiento, yo no puedo experimentar el verdadero dolor, y sin el dolor yo no puedo experimentar la sanación de Dios. Mira cómo es que ocurre, por experiencia personal, pero la Biblia está ahí para instruirnos. Mientras mejor me creo, más juzgo. Yo he estado ahí. Mientras más nos conocemos como parte de la raza humana, capaz de hacerlo de Adolfo Eichmann, menos juzgo. Mientras más pobre de espíritu soy, menos juzgo. Mientras menos pobre de espíritu soy, mejor creo que estoy. Mientras más alto creo que estoy, más juzgo lo que están debajo, cuando en realidad están muy cerca de mí, quizás en la misma altura o quizás por encima de mí. Yo he estado ahí. Y si eres sincero con Dios, tú has estado ahí. De hecho, la única razón por la que yo me atrevo a admitir eso hoy es porque no ha habido un solo ser humano fuera de Jesús que no hubiese estado ahí. De Adán para acá, todo el mundo ha estado ahí. Pero no todo el mundo lo ha visto de esa manera. Cuando Dios te quita la ignorancia con la que vivíamos, entonces comienzo a ver mi pecado. Y eso es lo que duele. Yo soy capaz, yo soy capaz. Yo soy capaz de... Tú a veces no has tenido pensamiento, quisiera sacar a alguien de tu vida. Eso hizo Trujillo, por ejemplo. Él sacó gente de su vida. Lo único que no nos hemos alejado tanto de Dios para hacerlo de la manera que Él lo hizo.
pero experimentamos la misma sensación y eso tiene la misma connotación de pecado delante de Dios. De ahí la condenación de Cristo para el que habla de raca a su hermano, el que le dice idiota. Es digno de ¿qué cosa? Del pecado de crimen. Matamos su carácter, asesinamos su carácter. Esa es esa raíz a la que Cristo está haciendo alusión y lo vamos a tratar en el Sermón del Monte más adelante. ¿Cómo estamos? A algunos de nosotros nos duele esto, ¿verdad? Pero bienaventurados eres entonces si te duele esto. Bendito eres. Si no nos duele y te está pasando por arriba, lo siento. De verdad. Porque este sermón es capaz de traspasarnos una y otra vez. Y que una y otra vez yo tenga la necesidad de llorar y decir, ciertamente. Pero ¿sabes qué, Dios? Gracias por la bienaventuranza prometida. Gracias por la bendición que me espera. Gracias por tu consolación. Aún no lo sienta ahora, es una promesa y todas tus promesas son sí en Cristo. Gracias por tu consolación, Dios. No hagas esto. Déjame ir terminando, pero no hagas esto. Si descubre que venía haciendo algo mal, que no has confesado a Dios, no digas un día, bueno, de ahora en adelante, ya yo lo voy a hacer todo bien. Y pienses que si lo haces bien de aquí hasta que te muera, esa deuda contraída que a Dios se le olvidó. No, mira cómo es como esto. Tengo un préstamo con el banco de 15 años, no pago de enero a junio, y en julio yo digo, a partir del 1 de julio, por los próximos 15 años, yo no voy a faltar un solo pagarés y pensar que el banco se va a olvidar de lo que yo le debo. No, porque esos 6 meses acumularon intereses y ahora generó recargos en los próximos 15 años. Y cuando yo no resuelvo con Dios eso, que yo he dejado ahí callado, que no he querido confesar, que no me he atrevido, eso va generando recargos, y eventualmente yo tengo que pagar. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Confiésalo y dile a Dios toda la verdad. Y cuando sea necesario, dilo a los hombres. Dile toda la verdad. El viernes pasado yo estaba con la congregación del pastor Willy Bayonet hablando de matrimonio. Y yo le dije, en cierta manera resumida, porque solamente teníamos una hora, toda la verdad acerca del mío. Usé toda mi vida para ilustrar todas mis enseñanzas. No de todas las cosas buenas que había hecho, sino de todas las veces que pequé al no hacer las cosas como Dios me decía que debía hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque primero Dios te dice, dime toda la verdad, y luego Él te dice, ahora ve y dile a los hombres toda la verdad, para que ellos sepan de dónde yo te restauré y hasta dónde te he sanado, para que mi gloria sea contada entre las naciones. Es muy bueno ser sanado y luego pararse en un púlpito y presentarse como el súper sano de todos los tiempos. No. Tenemos que ir como el sanado de todos los tiempos por el Dios de todos los tiempos. Pero otro tiene que contar, tiene que saber lo que Dios es capaz de hacer en tu vida y en la mía. Y cuando tú sientas ese dolor, Dios te va a sanar. Y cuando tú seas sanado, Él te va a usar. Porque es su propósito, usarte de manera poderosa para la gloria de su nombre. Pero no hasta que eso ocurra.